Good morning for everyone. Buenos días a todos. This is the last video for um, beginners or for students who want to be on PVC Matamoros. Este es el último video para los alumnos que quieren ingresar a la PVC Extensión Matamoros. We are in English class. Estamos en clase de inglés, por lo que vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a dar una revisión general de todo lo que hemos visto a lo largo de todas estas semanas. We're gonna make a general review about all the themes that we have seen in these weeks. Okay, let's go on. The first week we have a review. La primera semana o el primer tema, the first theme, we had a review. We saw what you have in mind. Vimos o checamos qué es lo que tú más o menos sabías acerca del inglés. Y en eso, pues más o menos, ahí platicamos, estuvimos ahí en el salón, no sé si se acuerden. Y pues más o menos ahí todos iban un poquito en el mismo nivel, ¿sale? Pero en el siguiente tema, la semana 2, we talk about pronouns, acerca de los pronombres. ¿Y qué eran los pronombres? Los pronouns include subject pronouns, object pronouns, and possessive pronouns to replace nouns in sentence. Los pronombres, incluyen sujetos de pronombres, los pronombres de objeto y los pronombres posesivos para reemplazar los sujetos en las oraciones. It is also important to learn possessive adjectives. Y también es muy importante aprender los adjetivos posesivos. Son exactamente como los que tenemos en español, los sujetos de objeto, de adjetivos posesivos. Y entonces, dependiendo de quién esté hablando, es de cómo va a cambiar la estructura. If I'm talking of subject, si estoy hablando de sujeto, los pronombres de sujeto son los que conocemos ya todos. I, you, he, she, it, we, and they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, y también acuérdense que este es ustedes, perdón, y este es ellos. ¿Vale? Esto es para subject, para sujeto, un pronombre. En vez de poner el nombre o los nombres, pongo ellos. ¿Sale? Pero de objeto, me, you, him, her, it, us, them. This is me, you, de él, de ella, de eso, nosotros, de ellos. Ahora bien, para de adjetivo, my, your, his, her, its, our, their. Y para indicar una posesión, lo que algo es de alguien, utilizo los adjetivos posesivos. Para I, yo voy a decir que es mine, para mí. Para you, it's yours. Para he, es his. Para she, it's hers. Para it, its. Para we, es ours. Y para they, es theirs. Eso es lo que vimos en el segundo tema, los pronombres. Ahora bien, yo te
yo te digo, estamos haciendo este repaso general para que todo lo que vimos a lo largo de los 10 temas que vimos son los temas que vienen en tu examen, en el examen que vas a presentar en línea. Por lo tanto, hay que recuperar ese conocimiento, tratar de sacarlo otra vez y hacer el mejor examen para que te quedes en la prepa. ¿Sale? Entonces, el siguiente tema fue el siguiente. Nosotros aquí hablamos, como dice ahí, lo que nosotros buscábamos en este tema era que tú aprendieras o recordaras el verbo to be. Acuérdate, el verbo to be depende del subject pronoun, de quién estés hablando. ¿Sale? Por ejemplo, si es para I, el verbo to be en presente es am. Para you, el verbo to be en presente es are. Para he, she or it, para estos tres, el verbo to be es is. Para we, you and they, el verbo to be es are. Ojo, he, she or it is. We, you and they are. Y para I, para mí, am. Solamente hay tres maneras del verbo to be. Am, is o are. Pero volvemos a lo mismo. Dependiendo de quién estés hablando, es el verbo to be. Y ese es en presente. En pasado solamente hay dos maneras de decir el verbo to be. Puede ser was o puede ser were. Pero ¿para quién va a ser el was? El was es para I, he, she or it. Para esos es el was. Y para we, you and they es el were. Cuando nosotros hablamos con el verbo to be o cuando estamos hablando con el verbo to be, nosotros tenemos tres maneras de utilizarlo. Affirmative, negative, and question way. The affirmative, la afirmativa, has its structure, tiene su estructura. ¿Cómo es la estructura de la afirmativa? How is the structure? It's going to be the subject, verb to be, and the complement. Por ejemplo, va a ser el sujeto, el verbo to be y después el complemento. Ejemplo, I am late. Yo estoy o voy tarde. ¿Vale? Recuerda, nosotros podemos tener la forma larga o la forma corta que le llamamos contracción. En vez de que yo ponga toda la palabra, yo voy a poner, por ejemplo, para am, yo pongo un apóstrofe y ya me queda am. I am es lo mismo que am. Para you are, yo le quito la A y le pongo el apóstrofe y entonces queda your. Se lee your o se pronuncia your, pero significa lo mismo que you are, your. Para he, she or it, en vez de ponerles el is como tal, le quito la I, le pongo un apóstrofe y le pongo una S. Y eso yo quiero entender ya, o yo entiendo, que es he is, o she is, o it's. It is. ¿Sale? Se lee, se pronuncia his, she's, it's. Y como les dije acá en you, para we, you and they, quito la A, le pongo el apóstrofe y le pongo RE. We're, you're, there. Y esa es la forma corta de utilizar el verbo to be. ¿Sale? Entonces estábamos con las formas del verbo to be.
Ya dijimos que la afirmativa es subject, verb to be, and complement. Ahora vamos con la negativa para decir que algo no pasó o que no hice o que no estoy. Vamos a negar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? It's going to be subject, verb to be, the word not, and the complement. ¿Cómo va a ser? Va a ser el sujeto, el verbo to be, la palabra no, not en este caso porque estamos en inglés, y el complemento. Ejemplo, si yo hace rato dije que yo voy tarde, para decir que no voy tarde es I am not late. Subject, verb to be, word not, complement. I am not late. O por ejemplo, you are not in this way clever. Tú no eres inteligente. ¿Sale? Subject, verb to be, not, complement. Y esa es la manera negativa. Y la manera interrogativa o question way, hay un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer aquí es primero poner el verbo to be, después el sujeto y después el complemento y la question mark. Verb to be, subject, complement and the question mark. Recuerda que nosotros en español ponemos dos símbolos interrogativos. En inglés solamente es al final de la pregunta. Pero en este caso, por ejemplo, es importante que sepas o que recuerdes que las preguntas empiezan forzosamente con el verbo to be. ¿Sale? Por ejemplo, si yo dije que yo estoy tarde, yo voy tarde, para preguntar si voy tarde, verbo to be, sujeto, complement and question mark. Am I late? Am es el verbo to be para mí. I late y la question mark. ¿Sale? O por ejemplo aquí, el ejemplo dice, she is hungry. Para preguntar, dice, ella está hambrienta. Para preguntar si ella está hambrienta, dijimos, verb to be is, subject, she, complement, hungry. Is she hungry? ¿Ok? Esa es la manera de preguntar con el verbo to be. ¿Estamos? Eso es lo que vimos durante el tema 3. El tema 4, aquí hicimos otra cosa. Aquí nos enfocamos a hablar del presente simple. Y en el presente simple nosotros utilizamos un auxiliar para cuando vamos a negar algo o cuando vamos a preguntar algo. Cuando yo voy a negar algo, tengo que utilizar el auxiliar do. Y asimismo, tengo que utilizar el auxiliar do cuando voy a preguntar algo. Cuando voy solamente a decir algo, digamos una oración afirmativa, ahí no lo necesito. Ahí solamente voy a poner el sujeto y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, aquí dice, I play soccer every Sunday. Yo juego soccer cada domingo. Si se fijan, yo aquí en ningún momento pongo el auxiliar do. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo único que digo es, yo hago algo. Es el sujeto y luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. ¿Sale? Pero eso es para cualquiera de los verbos. Yo o el sujeto, lo que haces, el verbo y el complemento. Pero para negativo y para interrogativo sí lo necesito. Y aquí hay una cosa. Dependiendo del pronombre o de quien esté yo hablando, es el tipo de do que voy a utilizar. Si estoy hablando de I
you, we, you and they, yo voy a utilizar do. Pero si estoy hablando de he, she or it, voy a utilizar does. ¿Ok? Ojo. I, we, you and they, I'm going to use do. Para I, we, you and they voy a utilizar do. Para he, she or it, yo tengo que utilizar does. ¿Ok? Bueno, eso dijimos que en la manera afirmativa no lo voy a usar, pero para la manera negativa, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a poner primero el sujeto de quien estoy hablando, then, después, auxiliar do, then, después, the word not, la palabra not, and then, y después, el verbo en infinitivo, infinitive verb, and then the complement. Sujeto, do, la palabra not, el verbo en infinitivo y el complemento. Ojo, do y not, si los juntamos, es la palabra don't. O en este caso, si lo juntamos con does not es el doesn't. ¿Ok? Ejemplo, aquí vamos a ver el doesn't. She doesn't play soccer. Ella no juega soccer. ¿Estamos? Subject, she, doesn't, auxiliar do con no. Y dijimos que para ella, para she, el do se convierte en does, por eso es doesn't. Play, el verbo en infinitivo, soccer. ¿Ok? Y para la manera interrogativa, lo que voy a hacer es, primero voy a poner el auxiliar do, después el sujeto, después el verbo en infinitivo y después el complemento. ¿Sale? ¿Cómo es esto? Ejemplo. Do, auxiliar do, subject, we, nosotros, play soccer. Do we play soccer? ¿Jugamos soccer? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sale? Y eso es lo que vimos en la semana o en el tema número 4. ¿Estamos? Hasta aquí espero que vayas muy bien. Luego, en la semana número 5, nos traspasamos o nos fuimos a el pasado simple. Y en el pasado simple, lo único que yo hago, al igual que en el presente, es poner el verbo en pasado. ¿Cómo voy a reconocer el pasado? Recuerden que les dimos una lista de verbos y en la lista de verbos vienen 3 columnas. La primera es el verbo en infinitivo o forma base, la segunda es el pasado y la tercera es el pasado participio. Entonces, en pasado vamos a utilizar la columna 2, la columna del medio. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es poner el sujeto, the subject, the verb in past, and the complement. El sujeto o el pronombre de quien estoy hablando, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, yo escribí una carta. I wrote a letter. Yo escribí una carta. Ahora bien, al igual que en el presente, yo necesito de un auxiliar para hablar en negativo y en interrogativo o para preguntar. ¿Cuál va a ser el auxiliar? En presente utilizábamos el do y en pasado vamos a utilizar el do, pero en pasado, que en este caso es el did. Do se convierte en pasado a did. Entonces, vamos a ver cómo quedaría en negativo. En negativo, entonces, es el sujeto, el auxiliar did, la palabra not, el verbo en infinitivo, ojo aquí, el verbo en infinitivo y el complemento. Ejemplo, si yo dije que yo escribí la carta y ahora quiero decir que yo no la escribí, dice, subject, auxiliar did, were not, infinite verb, and complement. I
subject, did not, auxiliary did and not, write a letter. Ojo, write es el verbo en infinitivo. Wrote es el verbo en pasado. El verbo es write, pero en pasado es wrote. Pero como yo ya aquí estoy poniendo el did, ya estoy hablando en pasado, por lo tanto, este tiene que estar en infinitivo. ¿Sale? I did not write a letter. O la conjunción, la contracción, did not es lo mismo que didn't. ¿Ok? Y para la manera interrogativa, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar al inicio de la pregunta el auxiliar did, luego el subject o el sujeto de quien estoy hablando, después el verbo en infinitivo y después el complemento y al último la question mark. Dijimos que el auxiliar era did. Por ejemplo, si quiero preguntar si yo escribí la carta, es auxiliary did. Subject, I. Infinitive verb, write. Complement, a letter. Did I write a letter? ¿Yo escribí la carta? Eso es para preguntar en pasado. El siguiente tema que vimos fue el presente continuo, en el cual yo hablo de cosas que empezaron en algún momento y siguen presentando, siguen sucediendo. Y aquí tenemos también tres maneras de decirlo: afirmativa, negativa y question. ¿Sale? ¿Cómo voy a utilizar o cómo es la forma para utilizarlo? Por ejemplo, en afirmativo ya dijimos que es el subject, el auxiliary verb, que vamos a utilizar el verbo to be, y el main verb en forma base, pero con la ing. O sea, al verbo yo le voy a poner la terminación ing. Y ese es en afirmativo. Ejemplo, I am speaking to you. Yo te estoy hablando. I, subject, auxiliary verb, que es el verbo to be, am, el verbo con ing, speaking to you. O otro ejemplo, you are reading this. Subject, auxiliary verb, verbo to be, reading, verbo principal con ing. This, you are reading this, tú estás leyendo esto. Y esta es la manera afirmativa. La manera negativa va a ser primero va a ser el sujeto, subject, de auxiliary verb, que dijimos que era el verbo to be, el auxiliar, la palabra not y el verbo principal con su terminación ing y ya después el complemento. Ejemplo, she is not staying in London. Ella no se está quedando en Londres. O we aren't playing football. Recuerden, are not y aren't es exactamente lo mismo. Nosotros no estamos jugando fútbol. ¿Sale? Y en la question way, primero va a ser el auxiliar, en este caso el verbo to be, el sujeto o el pronombre de quién estoy hablando, y después el verbo principal, pero con la terminación ing, y luego ya el complemento. Por ejemplo, is he watching TV? ¿Está él viendo televisión? Are they waiting for John? ¿Están esperando a Juan? Auxiliary verb, subject, main verb with ing, and complement. ¿Ok? Eso es lo que vimos durante el siguiente tema o el tema número 6. En el tema número 7, esto fue lo que vimos. En el tema número 7 empezamos a hablar del presente perfecto. Y en el presente perfecto la estructura fue la siguiente. Nosotros íbamos a
poner el sujeto, luego el auxiliar have o has, porque depende de quién estemos hablando, y después el pasado participio. ¿Cómo que el have o el has depende de quién estemos hablando? Al igual que el verbo to be, el have y el have cambia dependiendo de quién esté hablando. Por ejemplo, have es para I, we, you, and they. Y el has es para he, she, or it. ¿Sale? Have, I, we, you, and they. Has para he, she, or it. ¿Sale? Aquí les pongo unos verbos como ustedes los ven en su lista de verbos. Les dije que la primera era presente o la forma base, la segunda columna era el pasado y la tercera columna era el pasado participio, que aquí lo vamos a utilizar en el presente perfecto. Entonces, en afirmativa, cuando yo voy a afirmar algo en presente perfecto es subject, auxiliar, have or has, verb in past participle, and the complement. Por ejemplo, I have talked to Peter. Yo he hablado con Peter. ¿Sale? Tenemos también la negativa y en la negativa, al igual que en las otras, es poner después del auxiliar la palabra not. Subject. Dijimos subject, el auxiliar have or has, la palabra not, the verb in past participle, and the complement. Por ejemplo, she hasn't gone to work. She, subject, has not, el auxiliar y el not, gone to work. Gone es el pasado participio de ir y el complement que es al trabajo. ¿Sale? Y en pregunta, en question way, va a ser primero el auxiliar, después el sujeto, verbo en pasado participio, el complemento y la question mark. Auxiliar, subject, verb in past participle, and complement. Ejemplo. Have they watched the movie? ¿Han visto la película ellos? Es algo que yo no sé, entonces lo estoy preguntando. Pero, auxiliar, have, subject, they, watch, verbo en pasado participio, the movie, el complemento. ¿Sale? El siguiente tema, y ese lo vimos la semana pasada, es el going to. Y el going to es para hablar en futuro de algo que creo que puede suceder o que estoy muy seguro que va a suceder. ¿Sale? Entonces, la estructura del going to es la siguiente. Subject, sujeto, verb to be, verbo to be, las palabras going to y después el verbo en infinitivo. ¿Sale? Ejemplo. I'm going to meet with Peter. Yo me voy a reunir con Pedro. I, verb to be, am, going to, and infinitive verb, meet with Peter. I'm going to meet Peter. Another one. She is going to swim tomorrow. Ella va a nadar mañana. Para la manera negativa del going to, vamos a poner la palabra not entre el verbo to be y el going to. Aquí me faltó el going to. ¿Sale? Aquí debería estar el going to. Ejemplo. I am not going to meet with Peter. Yo no me voy a reunir con Peter. O she is not going to swim tomorrow. Ella no va a nadar mañana. Y para la pregunta, lo vamos a poner de la siguiente manera.
Ahí está ya le corregí aquí. Y dijimos, para la pregunta va a ser el verbo to be, el subject, el going to, infinitive verb, and the complement. Ejemplo, am I going to meet with Peter? O is she going to swim tomorrow? Verb to be is subject, she, going to, verb infinitive, infinitive verb, swim, complement. ¿Sale? Esas son las estructuras que nosotros tenemos para hablar entonces en inglés. Son los temas que vimos en este pequeño curso y de los cuales pues van o pueden venir temas en tu examen. Te recomiendo, si no lo has hecho, que ya actualices tus datos para que no tengas problemas en el día de tu examen. Por mi parte ha sido todo. Agradezco tu interés, agradezco tu ahínco por estar ahí y agradezco que quieras entrar a la escuela. Espero por ahí que te vaya muy bien en tu examen y que logres tu objetivo de entrar a PVC Matamoros. Por mi parte ha sido todo. Por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias.